Yo cuando comencé a venir aquí a Activa TV, todos los días pasaba por los pasillos y veía a un joven que estaba en una oficina y siempre con un montón de muñecos y marionetas, un montón de cosas de estas. Y yo siempre me hacía la pregunta y pregunté, oye, ven acá, ¿qué es lo del...? Pues él hace los muñequitos, toda la programación infantil que tenemos para los niños en Puerto Rico. Me estuvo bien curioso porque yo pasaba por la oficina y a veces lo veía en una máquina de coser, cosiendo, otra vez se lo veía probándose ropa, otra vez se lo veía con una de las marionetas, uno de los muñecos que tiene, haciendo diferentes voces. Me estuvo curioso que siempre que lo he visto está trabajando solo. Y yo, verdaderamente me impacta su trabajo y yo creo que merece el reconocimiento no solamente de nosotros aquí en Activa TV, sino de todos ustedes, todos nuestros televidentes, porque una persona muy talentosa, un joven muy serio, muy dedicado a su trabajo, muy responsable, y yo creo que habla muy bien de los jóvenes puertorriqueños. Y tristemente tenemos, estoy seguro, que tenemos muchos más así, pero lamentablemente pues no, la televisión no le da espacio para llevarlo a los hogares para que ustedes los puedan ver y sepan que nosotros tenemos buenos jóvenes. Le quiero dar la bienvenida a Luis Villafañe. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, buenas noches, casi me hace llorar ahí con, con ese intro. Se siente bien escuchar esas cosas, aparte de que uno trabaja tan duro todos los días para hacer algo que es tan difícil, porque es súper difícil. Pero nada, gracias por invitarme. No, yo como estaba diciéndole a los amigos televidentes, a mí me impresiona que todos los días, porque tú estás todos los días, no importa la hora que uno pase, tú no estás hablando con nadie, tú estás en tu computadora o cosiendo, probándote ropa, trabajando con los muñecos, haciendo voces, tú mismo grabas tu programa Es muchas que veces. si no hago eso, no sale el programa. Porque primero que cuando uno hace animación, las animaciones cuando tú las finalizas tienes que hacerle rendering. Y el rendering se tarda a veces horas y horas y horas y horas. Y si tienes algo que entregar en 6 horas, que el programa sale al aire, pues tienes que estar ahí fajado, tratando de buscar la forma de que esas animaciones salgan más rápido, de grabar lo más rápido posible. Y pues no puedo respirar. O sea, si, a veces salgo a las 12 a almorzar, pero a veces no puedo. A veces me voy a las 5 o a las 6 es que puedo comer algo. Pues si no, no sale. Mira, ¿desde cuándo a comer papa? Claro, papas, zanahorias. Mira, cuando surge esta inquietud en ti para dedicarte a esto? Pues desde pequeño ya yo andaba en esas andadas. O sea, pero yo lo que inicié fue que siempre me llamaba la atención los dibujos animados, siempre estaba dibujando. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, las maestras siempre me estaban llamando la atención, porque yo después de los 20 minutos en la clase, se me perdía el salón, se me perdía la maestra, se me perdía el mundo. O sea, yo empezaba a ver las cintitas que ponían en las pizarras y ya de ahí me inventaba una historia. Y cogía la libreta de la clase que fuera y empezaba a escribir las historias ahí y a hacer los dibujos de lo que me estaba inventando. Entonces las maestras se daban cuenta y me llamaban la atención. Entonces hasta mandaban cartas a casa diciendo que yo no atendía las clases, y en casa siempre estaban peleando que tienes que atender la escuela, que tienes que dejar de estar dibujando, pero uno, ¿sabes? Cuando estás pequeño no... ¿No conocías a nadie que estuviese en eso, que te motivó a hacerlo, que lo hayas visto haciéndolo y dices, ay, yo quiero hacer eso también y lo viste, voy a aprender ahí, sino que Pues mi hermano, surgió de ti? mi hermano mayor se pasaba dibujando, hacía algunos dibujitos de cosas y se las calcomanía, se las pegaba en la ropa. Y pues de ahí fue que más o menos yo empecé a andarle detrás. Yo primero le daba los papeles a él y le decía que me dibujara cosas. Y él a veces se cansaba porque él era ya adolescente, entonces se cansaba y decía, no, yo no te voy a dibujar nada. Y entonces pues yo empecé a hacer garabatos y empecé a dibujarle las paredes a la casa, dibujé las paredes al garaje, todavía hay dibujos pegados en las paredes del garaje. O sea que créeme que fue bastante divertido y también cogí muchos regaños por eso. Pero a la misma Para vez, llegar y tener las paredes de la casa escritas. obviamente, pues Mira. no fueron diseñadas para eso. Pero me imagino que poco a poco tu familia fue dando cuenta de que verdaderamente es un talento y una inquietud que tú tenías, que es todo lo contrario, hay que guiarte a ver cómo canalizar. El problema fue que en casa no pudieron identificarlo, ni tampoco en la escuela, ni en el ambiente en que crecí, porque
eso no se había visto que hubiera alguien que le gustara el arte. O sea, había gente que quiere ser maestro, otros quieren ser policía, otro bombero y otro doctor, abogado, pero no había nadie que o sea, que hiciera esas cosas. Pues no, ellos no sabían identificarlo, decían que pues a lo mejor uno estaba perdiendo el tiempo y también esa es otra que hay tanta falta de educación en eso. No sé cómo esté ahora porque ya no estoy estudiando, claro está, pero cuando yo estaba en la escuela, de eso eran cosas que no se hablaban, eso eran hobbies o perder tiempo, tú sabes. Y empezaste entonces todo de dibujo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo entras en el mundo de las computadoras? Ya eso es mucho después. Pues ya eso fue, yo empecé con el programa de Paint en la computadora, en una clase de matemáticas. A veces cuando terminaba los ejercicios tempranos, la maestra nos premiaba sentándonos en la computadora. Y yo rápido abría Paint porque en casa yo no tenía computadora y me ponía a dibujar en Paint. Y la maestra siempre, cuando me veía dibujando esas cosas, después es cuando venían las postales de las clases y eso, siempre me ponía a mí a dibujárselas. Ah, sí. Y entonces, pues después de ahí, pues mi papá me compró una computadora, se suponía que era para mi hermano mayor y se la terminé confiscando. Porque, porque mi hermano salía mucho. Sí. Y pues yo siempre estaba en casa haciendo embelecos y pues ahí fue que yo le empecé a coger la computadora a él. Pero en algún momento estudiaste las técnicas que estás utilizando o que ibas a utilizar, o todo esto ha surgido de tu propia No, todo eso solo, experiencia? de los deseos que yo tenía de hacerlo, porque otra de las personas que me inspiraron mucho fue la casa de María Chusema, que cuando yo salía de la escuela, yo salía corriendo a no perderme las manualidades de María Chusema, ni las historias de Lilipum y todo eso revoluce. Entonces, pues yo siempre cogí y le hacía tremendos regueros a mi mamá, que todavía se los hago, pero se los hacía cogiendo las pegas de la escuela, los lápices, las témperas, las pinturas, y empezaba a hacer tremendos regueros, atendiendo todo lo que hacía María Chusema en el programa. A veces nos preguntamos, y hay gente que comenta, y yo lo he escuchado, hay programas en la televisión como María Chusema o Remy, ¿los niños verán eso? ¿Estarán atentos? Claro, claro que sí. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo. Sí. Veía a María Chusema, que estaba en el Canal 6, Ujú. que es tremenda artista, Claro. tremendo ser humano. Le envío muchos saludos, es tremendo ser humano. Pero como ella, a través de su programa, pues te motivó a ti a irte también encaminando en esa dirección. Porque Y ella aparte hace de unos ese, cuentos muy buenos. y aparte ella. de ese programa, pues veía Plaza Sésamo, que no recuerdo si estaba también en el 6, no, Sí. no estoy seguro. Sí. Creo que después de ver María Chusema, veía Plaza Sésamo. Y pues me obsesionaba eso, yo quería ser títere, pero no tenía idea cómo. Y pues yo buscaba la forma de preguntar en la escuela, eso, pero nadie sabía. Oye, tus amigos dirían, este está loco, este no. Decían eso, pero siempre yo era el que les resolvía. Porque cuando en las clases daban proyectos de arte, porque los maestros a veces decían, tienes que dar un informe oral, por ejemplo, en inglés, y había que ilustrar un cuento o cosas así, me caían encima. Ayúdame, por favor, ¿qué es esto? Yo te compro dulce, porque ese era el chantaje, eran los dulces. Sí. Y pues nada, en esa siempre andábamos. Y pues yo lo que hice fue que empecé a coger las medias ¿sabes? Empecé a cogerlas de las gavetas. Y pues en casa hacer otra pelea. Porque cuando mi mamá iba a lavar, tenía las medias cojas. Tenía una media negra y una blanca. Y no aparecía la otra de esas. Entonces, yo lo sabía que como me iban a regañar, yo las escondía. La media que yo dañaba, pintándolas, haciendo el embeleco, yo las escondía. O sea, tenía una colección de medias debajo de la cama o debajo de cualquier otro sitio. Medias pintadas, rotas. Y ahí tú Sácala. preparabas tus muñecos y hacías tus propias historias. Exacto. Porque es bien importante, no solamente la manera que trabajas con los elementos que trabajas para crear lo que tú haces, sino que tú haces todas las historias. O sea, toda esa fantasía, todo ese cuento no solamente está en la habilidad de llevarlo a cabo en una computadora o físicamente, sino esa imaginación tuya. Claro, porque siempre que se hace una historia, una de las cosas más importantes es planificar que la historia, lo que es el plot. Y después de ahí, pues entonces tú piensas en los personajes, o sea, en los trasfondos de los personajes, qué vida tiene cada uno, a qué se dedica. La realidad es que para que una historia quede bien, tienes que pensarlo como si fueran personas. Punto. Porque si los piensas como muñecos, pues no van a quedar bien. Y a diferencia de otros programas que hay, obviamente mencionaste
Sesame Street. Ujú. Ellos tienen unos escritores que hacen las historias, luego los muñecos se adaptan a la Exacto, historia. eso es un departamento enorme que a veces ni la misma gente que trabaja ahí se encuentran. Es correcto. O sea, que todo separado. Y aquí el departamento se llama Luis. Esto se llama Luis. Esto es, aquí edita, escribe, hace los muñecos, los dibuja, los consume, eso que como dicen los cucahuomes. Y para estar todas las semanas presentando tu programa, tienen que estar desarrollando historias continuas. Sí, todo el tiempo. A veces me frustro porque la realidad es que uno solo a veces no puede hacer lo que quiere hacer por las cuestiones del tiempo, principalmente el tiempo. Y uno pues lamentablemente pues tiene que ajustar una cosa así a algo así para que poderlo lanzar. Pero yo lo que hago es que si algo no me satisface en un momento, pero como quiera salió bien y se pudo exhibir, yo lo hago que sigo intentándolo y sigo intentándolo y sigo intentándolo y hago remake, puedo hacer 1000 remakes de lo mismo, pero hasta que no me queda como lo quiero, no lo abandono y cojo otra cosa. Y eso es lo que siempre hago con todo lo que, con todo lo que emprendo. La clave del éxito. Amigos, continuamos con Luis y con ustedes después de esta pequeña pausa.